5 segundos, por favor. Muy bien. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta nueva actividad de AgoraFAU, esta vez para hablar sobre arte y memoria, el Museo de lo Efímero y de lo Sacro, un trabajo que va a ser presentado por un expositor, que será presentado por nuestra moderadora, que es Soledad Díaz de la Fuente. Soledad es de profesión trabajadora social, con un postítulo en conservación y restauración, es directora ejecutiva de la Fundación Aldea, y es profesora invitada del Magíster de Intervención del Patrimonio Arquitectónico MIPA de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Recientemente acreditado además por varios años, demostrando su capacidad de influir en discusiones como esta. En nombre del decano Manuel Amaya, le damos la bienvenida a todos nuestros invitados virtuales a estas actividades que ya llevamos haciendo desde hace ya casi 2 años, y que nos permiten cumplir con nuestra labor académica y de extensión, en este caso con actividades que generan discusión y llegar al público que le interesa esta discusión sobre estos temas patrimoniales, en este caso, en un formato que además llega vía web, vía Facebook Live a toda nuestra comunidad, y que queda más registrado en la página web de la facultad para quienes quieran verlo después. Así que agradeciendo la motivación de los participantes, de nuestro participante, que será presentado por Soledad, de quienes en el equipo técnico están detrás de estas acciones, de Fernando Dowling, que nos ayuda a coordinar también las actividades de AgoraFAU. Les damos la bienvenida y agradecemos para que tengan una conversación interesante en esta lógica de nuestra facultad y sus diversas maneras de llevar a cabo creación a través de nuestras multidisciplinas. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llevo justo a tiempo la persona que me va a cuidar a mi guaguita. Bueno, muchas gracias primero a Fernando por hacerme extensiva esta invitación. Quisiera introducir entonces a Carlos Evia Riera. Nació en Santiago en 1987, es arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y fotógrafo. También es profesor invitado de la cátedra del programa Chiloé, Territorio, Paisaje y Cultura. Su trabajo ha estado movilizado por la puesta en valor del habitar cotidiano, conectando su obra a temas de derecho a la ciudad, participación ciudadana y educación con pertinencia cultural, en territorios rurales y aislados. Como artista del programa de residencias Matera Capital Europea de la Cultura 2019, materializó un cuerpo de obra diverso, apropiado y apropiable a los procesos locales del hábitat en la región de Basilicata, a través de una obra construida efímera y un proyecto editorial que está hoy en curso y de lo que vamos a conversar hoy día. Este proyecto se llama Museo de lo Efímero y de lo Sacro. Esto también pasará. Tacones, Chita, Efímera. Bueno, antes de reunirme con Carlos para organizar este encuentro, busqué información de él como profesional, por supuesto, y su proyecto en particular. Y ya con las imágenes quedé encantada y muy honrada de la invitación que me hizo Fernando Dowling. Así que desde ya muchas gracias también. Y ya cuando nos encontramos, la verdad disfruté tanto este encuentro como cuando uno empieza a organizar un nuevo viaje. Es por esto que en la siguiente hora les invito a ustedes también a viajar al sur de Italia a través de las extraordinarias imágenes de este fotógrafo en un relato lleno de coincidencias y de humanidad, donde el escenario es Tacones, un pueblo construido para la reforma agraria italiana, hoy desolado y con aires de Chernobyl, a través del relato en primera persona plural sobre una familia del campo que resiste y que se abre a lo desconocido, a los desconocidos, en una casa rodeada de un paisaje de colinas colonizadas por la agroindustria. Podría ser la historia de una familia en Chuquicamata o en Chaitén. La intervención de Carlos y Daniela Contardo viene a darle vida a un pueblo y también a gatillar procesos de toma de conciencia sobre el entorno y dentro de sus habitantes, y los de la vecina ciudad de Irsina. En especial quiero poner énfasis a niños y niñas de una escuela. Y durante todo el tiempo en que Carlos nos contó esto a Fernando y a mí, yo tenía una sola pregunta todo el tiempo: ¿cómo fue su infancia? Y no es una pregunta alejada del quehacer de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, muy por el contrario.
Creo que la conciencia sobre el entorno se cocina a través de experiencias sensibles que tenemos, muchas de estas creadas en la infancia o, por desgracia, no estimuladas en la infancia. Es probable que la educación formal universitaria, en este caso quienes van a estudiar arquitectura, venga más bien a reforzar aquello que ya disponemos como una caja de herramientas. De ahí que es tan importante la participación de niños y niñas en construir sus espacios, ser parte de acciones de arte o de conexión con la madre naturaleza. Sus opiniones son altamente sensibles, perceptivas, delicadas, son potentes, son innatos creadores, diseñadores, constructores, son habitantes por excelencia, ya que reciben, perciben y sienten el entorno de una manera auténtica. Entonces, reconocerlos como sujetos de derecho capaces de transformar sus entornos a través de una participación en el diseño y construcción de estos espacios fortalece la responsabilidad democrática y se incrementa la empatía y la autoestima, al ser capaces de ver resultados tangibles en sus decisiones en su entorno físico y comunitario. Entonces, la acción de arte que realizaron Carlos y Daniela será sin duda un aprendizaje significativo sobre ellos y ellas. Sobre otra coincidencia y otras aristas de las muchas que podríamos encontrar dentro de este proyecto, y una en particular que quizás muchos han visto en las redes sociales, como es este mural de la Brigada Pablo Neruda, vamos a dejar que Carlos nos dé la sorpresa. Entonces, con ustedes les presentamos a Carlos Hevia, Museo de lo Efímero y de lo Sacro. Esto también pasará. Tacones, chita efímera, y espero que disfruten este viaje. Wow, muchas gracias, Sole, por la presentación. Me dejaste un poco tiritón con tus palabras y de lo mucho que pudiste decir sobre este proyecto que, como bien dijiste, todavía sigue en proceso, sigue en curso. Y con tus palabras, con la motivación de Fernando Daulin y con todo el equipo que está atrás de este momento, la lista que tengo de agradecimientos se sigue incrementando. Ya van a faltar diapositivas para poner nombres de tanta gente que se ha sumado, así que te agradezco desde allá, espero tengamos un bonito momento. Yo ahora voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí me dicen si se ve bien. Bueno, daré por sabido que sí. Quiero empezar esto Sí, dando sí. una... Bien, gracias, Sole. Quería empezar esta presentación dando una pequeña aclaración. Muchas de las figuras que voy a usar son en plural porque este proyecto, en verdad, lo construimos entre muchas personas. Y en plural me refiero, claro, a la labor que tuve yo, al rol, que eso es difícil de definir, a lo que hicimos junto con Dani, que es mi compañera con quien estuvimos en este viaje largo, y a la mucha gente que se sumó a este proyecto. Así que por eso lo voy a hablar en plural. Y lo otro, que las historias que cuento acá son mi historia personal y la historia de los otros, van a ver ahí que están escritas por ellos mismos. Entonces eso lo aclaro. Empezando, esto es un proyecto que se llama Esto también pasará, Tacones, chita efímera, que se enmarca dentro de un proyecto de residencia artística que realicé durante el año 2019 dentro de un programa que se llama Capital Cultural Europea, que en el año 2019 cayó en Matera. Matera es una ciudad increíble, quienes no sepan pueden googlearla ahí, es la ciudad habitada más antigua de Europa. Y desde ahí parte toda esta locura por querer ser parte de esto. Hay la primera coincidencia quizás de las muchas es que este proyecto lo escribí junto a un gran amigo que conocí en Chiloé, producto del programa Chiloé, cuando yo era estudiante del curso del cual ahora me invitaron como profesor. Junto a Pierre escribimos este proyecto, lo postulamos y afortunadamente ganamos. También en compañía de Basilicata Link, que es una asociación cultural que está en la región de Basilicata, con Mino Vicente, y que lo hicimos juntos. Este proyecto de residencia artística nos mantuvo 3 meses viviendo en Ircina y aquí vamos. Este proyecto tenía ciertas reglas. Tenía que ser un proyecto artístico hecho con la comunidad y tenía que ser fuera de la ciudad de Matera, tenía que estar dentro de la región de Basilicata. O sea, era para descentralizar un poco todos los fondos que estaban invertidos en Matera. Y la propuesta nuestra fue hacer un libro. Y para hacer ese libro, la idea era poder hacer una intervención urbana en un pueblo. Y ese pueblo lo trajo Mino. Yo en verdad no tenía mucha información acerca de él, pero se asemejaba mucho a estos ideales que
que como arquitecto de Latinoamérica, digamos, tenía y sigo teniendo. Entonces nos fue muy difícil ponernos de acuerdo y escribir el proyecto. El proyecto, después de 2 años, está en una fase ya de más o menos concluyendo, y concluye con este proyecto editorial, que es un libro que pronto también va a estar disponible. Esta es una maqueta que tengo yo aquí en disposición, y los próximos ejemplares van a llegar desde Italia en las próximas semanas, si todo sale bien. Como decía la Sole, este proyecto empieza con un viaje a este paisaje al cual se va en un tren de ida y en el mismo tren de vuelta. Es un tren pequeño, del tamaño de un Transantiago, que te lleva de un punto a otro en una sola trocha. Es la única manera de llegar a este pueblo, y es la manera en la cual nosotros llegamos también. A un paisaje un poco desconocido, del cual habíamos investigado algunas cosas, pero no mucho. Me gustaría partir diciendo que es un cuerpo de poesía que aparece en el libro, que fueron escritos más o menos colaborativamente conmigo y Emar, y que le da el inicio al libro, y que también quiero que le dé el inicio a esta presentación, y que dice así: he venido al desierto, para encontrar lo sacro busqué bajo la tierra, porque el diablo no entierra. He conocido los colores del oasis, en un rugido de cigarras, mientras los olivos jugaban en sus sombras, dibujando las esperas de nuestros retornos soñados con los dedos de las manos que buscan caricias. Hemos descubierto el árbol hacia el que estirabas tus manitos, con las que prenderemos fuego al camino de nuestros regresos a las fiestas de cabezas pensantes como la de los santos. Nosotros no abandonamos. Vine al desierto a beber agua de la fuente, del cielo el sudario, en nuestro desierto, donde buscar trabajo es trabajar. Este es el desierto al cual nosotros llegamos. Lo que decía de los agradecimientos también está en esta fotografía que mi amigo Pablo, que nos visitó, nos dejó, que es un retrato de la Dani frente a este paisaje que muchas veces admiramos y tratamos de entender. Es importante aclarar un poco, tengo esta barra. Nosotros durante la residencia vivimos en este pueblo acá arriba que se llama Irsina. Para hacer una referencia, es tipo estos pueblos de los cuales uno puede comprar casas por €1 e irse a vivir, esos que aparecen cada cierto tiempo en las noticias o en las publicidades de las redes sociales. Si bien a este pueblo no se puede comprar una casa hoy día por €1, quizás hace un par de años se podía comprar por 2. Ahora ya no está tan abandonado, ha sido más recuperado, y nosotros tuvimos la suerte de habitar el centro histórico de Irsina. Pero nuestra obra de residencia se llevó a cabo acá abajo, en el pueblo que se llama Tacone. En Irsina nosotros habitamos este centro histórico que es un poco como vivir en la película de Cinema Paradiso cada día. Tal cual esa emoción de salir a la plaza, ver a la gente, sentir el aroma de la comida, cómo la gente hacía la salsa, cómo te saludan, ese calor típico que se ve del sur italiano lo sentimos muy fuerte en este centro histórico de Irsina. Y todo esto está dentro de la región de Basilicata, que como se ve en esta foto es una región donde el principal producto es el trigo. O sea, todo este paisaje, todo este territorio está en función de la producción de trigo. Y esto es lo que queda después de esa producción de trigo. Justo esta foto, y nosotros también fuimos en verano, que es la época donde la tierra en el fondo está esperando la nueva cosecha. Tacone es un producto de la reforma agraria italiana que se hizo durante la década de los 50. Fue un reducto de la reforma agraria que fue planificado. Dentro de su planificación tenía viviendas aisladas, tenía vivienda en conjunto y también tenía un pueblito. Esta casa en particular es una de esas viviendas aisladas. Esta debe ser la vivienda de un grupo que coincidió vivir juntos. Me gusta pensar eso, por lo menos. Y entre eso aislado está este pueblo, Tacone, que como se puede ver fácilmente por la imagen, fue el resultado, ¿cierto?, de un proyecto de arquitectura, de
estos proyectos que nos enseñan a hacer en taller, que los arquitectos nos sacamos del bolsillo y ponemos ahí a disposición. Es un proyecto hecho totalmente en materiales sólidos, con una alta infraestructura, digamos, con la iglesia, un cine, comercio, todo bien establecido. En 5 manzanas se logra esta idea de urbanidad. Esta es la imagen que decía un poco la Sole, yo creo que te evocó lo de Chernobyl, ¿no? De cómo la naturaleza se toma finalmente todos los espacios. Cuando uno googlea Tacones en internet, toda la información te dice que Tacones está abandonado, que aquí no vive nadie. Hay muchas fotos en blanco y negro de las grietas, de las casas vacías. Pero cuando uno está adentro, cuando uno se da el tiempo de caminar, de recorrer, se da cuenta que Tacón en verdad no está abandonado, está quizás semi-abandonado, si es que existiera como algo intermedio. Está en la iglesia por dentro, no se puede ver las muchas decoraciones, la identidad en el fondo que se recoge del sur de Italia y se vierte en este espacio. Como decía, Tacones no está abandonado, a pesar de lo que a primera vista aparece. Hay ciertas cosas adentro. En esta foto en particular, a ver si la descubren, es algo que me pasó ayer. Hay un pescado por ahí, hay un niño sujetando un pescado que después de 500 veces que vi esta foto, lo encontré recién ayer. A ver si lo encuentran ustedes también. Como les decía, este poblado, este borgo, como se llama en Italia, no está abandonado, y esos iconos rosados muestran las 2 casas que nosotros encontramos que estaban habitadas por miembros de una misma familia. Acá abajo, al centro, el hijo y su señora, y acá arriba, en lo alto, la madre. Aquí se puede ver la estación de tren, acá arriba está el tren de una trocha que conecta la ciudad de Gravina con la capital de la Basilicata. Acá se ve todo lo que era la parte productiva, donde se almacenaba el trigo, donde se almacenaba toda esa parte. Este edificio es bien particular para esta historia, luego van a saber por qué. Este edificio acá, que es bien grande, se accedía por una calle única, donde había una plaza, donde hay una iglesia, donde hay comercio, donde hay instituciones de la reforma agraria, y hay casas dispersas como tipo villa por algunas partes. Por lo que vi, este proyecto no se alcanzó a concluir, y quedaron algunas calles inconclusas, algunas divisiones que nunca se pudieron hacer. Nunca se terminó esto. Esta era la escuela, y este era el jardín de esa escuela, el patio de esa escuela, que hoy día funciona los silos, donde se sigue trabajando el grano que produce esta tierra, el grano de trigo. Aquí, entre los detalles, desde la estación de trenes, a la izquierda, abajo, está una imagen del cine, una bandera chilena que aparece por ahí. Hay muchos letreros que te advierten que esto es un lugar peligroso, una casa pericolante, un fabricato pericolante, todo peligroso, todo con riesgo de derrumbe, que se te caiga algo en la cabeza. El cine, el reloj hecho en cerámica. Acá abajo, por otra parte, está este tren que recorre, que les decía que era del tamaño de un Transantiago, y no más rápido que una bicicleta. Y hay una cosa interesante que cuando uno se plantea desde dónde entender esto, desde dónde entenderlo cuando uno también no habla el idioma. Yo hice Duolingo por mucho rato en italiano antes de venir a sentarme acá, y si bien ayudó mucho, en el sur de Italia no se habla tanto italiano como me hubiera gustado. Se habla mucho más el dialecto. En la calle se habla dialecto, y eso lamentablemente nunca lo entendí muy bien. Entonces hay que buscar formas de empezar a comprender esta gran cosa, porque había una misión, había que hacer un proyecto, había que lograr esta intervención, había que lograr ese objetivo, digamos. Y ahí empezamos a meter mano como a un proceso, una metodología, y lo más simple fue por la toponimia. Hoy día la ciudad se llama Irsina y la región Basilicata, pero antiguamente la ciudad se llamaba Montepeloso y la región se llamaba Lucania. Y es interesante esto porque Montepeloso quiere decir monte peludo. Irsina es un cerro donde antiguamente estaba tan rodeado de árboles que se llamaba Monte Peludo por los árboles. Y Lucania
Por otro lado, viene de lucus, que es de la palabra latina. Lucus significa bosque sagrado, es decir, esta región, antes de ser este gran espacio para la producción de trigo, que nosotros vamos a llamarlo como un desierto por la época en la que fuimos, en vez de ser este desierto con el que nos encontramos, era un bosque sagrado. Y era un bosque sagrado para los romanos, que utilizaban esto como sendero de marcha de guerra desde Roma hacia la costa del Adriático. Este era un lugar súper estratégico donde las tropas romanas se establecían antes de salir a invadir el norte africano o Medio Oriente. Entonces, fue súper importante esta parte de la toponimia, porque hoy día, como les comentaba, de ese bosque, de ese monte peloso, queda poco. Y de esa Lucania, de ese bosque sagrado, queda menos todavía. Esto un poco el paisaje que nosotros encontramos, estas marcas que el terreno habla por sí mismo, ¿cierto? Cuando no hablamos, la lengua de la gente, empezamos a descifrar un poco lo que el territorio nos decía. Y estas líneas negras que se ven por ahí son líneas de quema. Cuando se le saca el trigo, en el fondo a la espiga, la paja queda suelta en el territorio. Luego pasa una máquina que la agrupa en esta hilera, y durante la noche la gente le prende fuego. Entonces hay momentos donde todo esto está cubierto de humo, y lo que queda como huella de este proceso incendiario son esas marcas negras en el territorio. Esta es la tierra con la que nosotros nos encontramos, esto que empezamos a llamar desierto, justo en la época en que la Tierra mira directamente al Sol. Entonces ayuda a imaginarse cómo se habían imaginado la vida, ¿cierto?, durante la reforma agraria. Hay cosas que hablan también, eso que hablaban, que quería decir que cada imagen tiene algo que contar, y esto, vean lo prefabricado de esa estructura, de esta vivienda, que para nosotros lo podríamos llamar una vivienda básica, se hace en prefabricados de hormigón. Es decir, son viviendas que están pensadas para durar mucho tiempo. Sin embargo, a los 20, 15 años fueron abandonadas porque el boom italiano del norte hizo que toda la gente del sur de Italia emigrara. Y entre medio de esta búsqueda de historia, ¿cierto?, de significado, encontramos algo súper particular. Las noches, mientras disfrutamos del aperitivo, ¿cierto?, con la gente en Italia, y ellos nos preguntaban de dónde veníamos, y nosotros decíamos que éramos de Chile. A ellos les sonaba algo en Chile, sabían que había algo de Chile en esta región, y nos empezaron a hablar de este lugar, que es este edificio que está en Tacones, donde fuimos a conocerlo y encontramos este vestigio de una bandera chilena. Es una bandera de este proyecto, que fue un proyecto de murales hechos por la Brigada Pablo Neruda en el año 77. La Brigada Pablo Neruda eran artistas exiliados por la dictadura de Pinochet, que llegaron por el Partido Comunista a Italia y hicieron una gira por muchas partes en el sur, haciendo lo que ellos sabían hacer, que eran estos murales colectivos. De los símbolos están bastante claros, se pueden ver ahí, y acá abajo hay una pequeña cita a una canción de Víctor Jara. Esta, no está más decir, es una foto antigua, tomada durante los años 80, quizás en el 77, pero de esto hoy día queda muy poco. Y esta fue la primera historia que a nosotros nos conectó verdaderamente con este lugar, y desde aquí ya sentíamos una responsabilidad mucho más de lo que ya veníamos a hacer. Y de ahí empezó una inmersión en este territorio, empezamos a hacer preguntas, sacamos este proyecto de pregunta que se puso en la Plaza Irsina. La pregunta dice: ¿somos nosotros aún los habitantes de Tacones? Y digo nosotros porque por estos murales yo también me sentía incluido dentro de esta historia de Tacones. Tacones que parecía tan lejano, que parecía que no tenía nada que ver conmigo, con mi historia, ni con lo que yo creía, ¿cierto? Porque no llegamos ahí buscando eso. Sin embargo, encontramos todos estos símbolos que de a poco se empezaron a suceder. Dentro de los métodos intentamos hacer cartografías participativas, formas de relacionarnos con la gente, superando esas barreras del idioma, ¿cierto?, que funcionaron dentro de su medida, pero en verdad el gran
el gran canal, el gran puente que nos comunicamos fue la oralidad. Una segunda pregunta, ¿la historia de Tacones es también la nuestra? Para relacionarnos, hicimos otras campañas, tratamos de que la gente nos escribiera correos contándonos historias. Esto lo distribuíamos en los autos para que la gente se nos acercara. Y finalmente, después de 3 semanas de estar en Ilsina, decidimos ir a Tacones a propósito de una cena a lo que nos invitaron. No podía ser de otra manera. Es la comida, finalmente, el gran engrudo que une a toda la gente, que une todas las ideas, y este no fue la excepción. Fue en esta cena donde conocimos muchos de los personajes, de las personas que van a participar de esta historia, sin saberlo. Dentro de esta cena participó Nicola Nuzzolese, que fue quien nos invitó al día siguiente. O sea, esta cena fue el sábado, el día domingo estábamos en la única casa habitada de Tacones, que es esta que aparece acá arriba. Estábamos sentados a la mesa comiendo la mejor pizza que comeré nunca jamás, que la pizza con más fuerza que puedo recordar, hecha en un horno a 500 grados con madera de olivo. Y aquí empezó nuestra historia de verdad con el proyecto. Fue sentado a la mesa con esta familia, la familia Nuzzolese, que es una familia nuclear compuesta por Bettina, la madre, Tonino, el padre. Tonino es justamente la persona que transforma todo este paisaje en cultivo de trigo. Es él, con su maquinaria y con su trabajo diario, quien ¿cierto?, le cambia la tonalidad al paisaje en cada temporada. Justamente es la persona responsable de este paisaje que estamos tratando de conocer, y tuvimos la suerte de entrar a su casa, de que él nos acogiera en su mesa, y cada domingo íbamos a almorzar, a cenar con ellos. Llegamos profundo con esta familia, a pesar de que ellos hablaban mucho el dialecto, nosotros entendíamos poco. Tonino no sabía leer ni escribir, entre los dos nos comunicábamos un poco como medio tarzanesco, pero sé que al final nos entendimos súper bien. Conocimos a sus nietos. Yo con la Dani podíamos salir a jugar con ellos, nos conocimos súper bien en este periodo. Nos conocimos tanto que incluso mi mamá fue a vernos y nos recibieron y pudimos comer todos juntos. Allá está mi mamá atrás saludando. Nos conocimos tanto que Tonino me entregó su historia. La historia de él es la historia de cómo él trabaja el trigo, de cómo él trabaja este material que se llama la palla, que para nosotros es la paja. Y dentro de esa historia, que es una historia de trabajo, una historia de cómo se trabaja bajo el sol sin cesar, solamente decir el final que dice: la palla es así, hoy recoges, mañana prensas y pasado transportas. La palla es así, después de tantos años sirve de abono. La palla es así, cuando hay 40 grados al sol tienes que resistir. La palla es así, no te puede esperar. La palla es así, no puedes quemarla, tal como la Amazonía, porque el negro porta luto y caristía. Esto fue una conversación que tuvimos en la mesa y que nosotros la transformamos en un texto, y él hacía esta relación con la Amazonía, porque justamente en esta época se estaba quemando la Amazonía por montones. No sé si se recuerdan, en 2019, los grandes incendios que hubieron. Y este es el fruto de su trabajo. O sea, además de trabajar el trigo, él lo que lo enorgullece es producir estos fardos de paja, de palla, que miden 2,5 metros por 1 metro de alto y que pesan cerca de 500 kilos. Junto con eso está la historia de Bettina, que Bettina, con las pocas palabras, que es una persona que es muy concisa, muy hermética también, cuenta que acá ella nunca ha amado la vida en el campo, tal vez porque no estaba acostumbrada a ella. Lo que antes no me atrevía a probar, lo descubrí a través de este lugar y al contacto con la naturaleza. Es interesante eso, porque esta naturaleza que para ellos era tan vital, para mí, que venía de Latinoamérica con esta idea de los bosques, de las cascadas, de los ríos libres, era otra idea de naturaleza. Para mí el concepto era un desierto, pero para ellos era lo máximo este paisaje. Este es su patio, digamos. Y aquí viene una tercera pregunta que hicimos, la última pregunta con la cual nos acercamos, y que era una pregunta válida, que es válida creo aquí y en muchos otros lugares que están siendo abandonados, lugares que tienen identidad,
donde la gente joven está saliendo expulsada por distintas razones. ¿Quiénes serán los futuros habitantes de Tacones? Fue una pregunta que le hicimos con una asamblea donde ya toda la gente de la que habíamos conocido, habíamos participado, tiramos esta pregunta. Por supuesto, a esta reunión fue nuestro amigo Tonino y Betina. Nosotros pensábamos que iban en el fondo a ayudarnos a desarrollar este proyecto. Sin embargo, él, con un gesto también muy latino, ¿cierto?, se puso de pie y encaró a la gente que estaba presente diciendo que a él lo habían dejado solo, que a él lo habían abandonado, que él trabajaba sin ayuda y que toda la gente que estaba aquí eran unos cobardes por haber dejado que este pueblo muriera y que en Tacones no iba a haber futuro. Eso él lo dice en esta reunión y a nosotros fue como un gran golpe de realidad que fue difícil de asimilar, fue duro en un momento, pero fue bello a la larga porque de esto salió la fuerza del proyecto, de este gesto, de esta rabia, de este modo de comunicarse tan propio que yo lo sentí. Tantos que tenemos esas ganas, ¿cierto?, de decir las cosas como son, de no guardarnos nada, y él lo dice, se lo dice al alcalde, se lo dice al delegado de Cultura y a tanta gente que estaba imaginando un futuro turístico en Tacones, digamos. Y con esta idea media un poco contrapuesta, el proyecto se detuvo una semana, quizá una semana y media, salimos de viaje y nos fuimos a pensar en esta sensación, en qué había motivado el fondo a Tonino a ponerse de pie y decir esto, y sentíamos que era súper importante a este punto nombrar, y nombramos una emoción que yo creía en el fondo se siente cuando uno está en su casa encerrado y los únicos que llegan a ponerte carteles que se dice no pasar. El único color que se pinta es el amarillo que anuncia peligro. Los árboles crecen sin contención, la gente va a tirar basura, te creen abandonado. Entonces esa emoción debe tener un nombre, porque un poco de pena, un poco de tristeza, pero no es ni lo uno ni lo otro. Y creamos esta palabra que en italiano se diría lucus essenza, pero en español la tradujimos como lucus essentia, que viene de lucus, bosque sacro, y evanecer, de desaparecer. Y dice, la emoción que se prueba al desaparecer, el lugar sacro donde habitaban tus recuerdos. Y que luego de haber creado esta palabra, haberla puesto a prueba, digamos, a mucha gente le hizo sentido y a mí me sigue haciendo sentido aún. Vengo llegando de un viaje por el Valle del Copiapó a hablar con comunidades de los pueblos originarios allá y siento que esta lucus essentia está presente. Mucha gente es testigo de cómo los lugares que habitamos están desapareciendo y con ello donde nuestros recuerdos, nuestra memoria está. Y en base a eso volvimos a empezar, tuvimos la suerte de sentarnos nuevamente en una mesa distinta esta vez, en la mesa de la mamá de Tonino, que es una señora que habita arriba. Nos invitaron a este almuerzo muy, muy típico, donde la pasta está hecha con el trigo que se produce ahí, las lentejas son del huerto, todo era producido ahí en esta mesa, en este lugar. Todo tiene una historia, eso es súper importante, cada ingrediente tiene una historia. Y con María Luisa, que es la tercera persona que quiero resaltar, bailamos y nos emocionamos. Ella tenía catarata en sus ojos, me acuerdo, hablaba también dialecto, nosotros no la entendíamos tanto, pero nos tocábamos las manos, nos tocábamos las caras, nos reíamos, ella agradecida de que nosotros fuéramos, nosotros agradecidos de que ella nos recibiera. Y puso su canción favorita y empezamos a bailar. Y entre ese baile, entre tanta emoción, entre tantas cosas que sucedieron, yo recuerdo haber salido al patio y miré nuevamente lo que ya había visto y apareció esta imagen que representó también un poco el símbolo del proyecto, que tiene que ver con que en el desierto había este oasis. Y oasis es una palabra también de la otra coincidencia, porque en Chile también se estaba hablando del oasis para mitad del 2019, ¿cierto? Que Chile era este oasis. Y nosotros estamos hablando del oasis también acá en medio del desierto mientras bailábamos con María Luisa. Y empezamos a incursionar un poco en el pasado. Un pueblo de reforma agraria no tiene mucha identidad, pero encontramos ciertas cosas. Este es un palo encebado donde el ganador se gana un pollo o una cerveza. Al parecer era súper difícil. Esto es una foto histórica.
Otra foto histórica de Tonino Catena, un fotógrafo local que nos aportó con su trabajo, con su amistad también, fue esta procesión. Por supuesto no podía faltar la procesión del santo. Y aquí nos empezamos a vincular con la idea de los niños. Esta es una historia que también está en el libro, que también estuvo en el museo, que cuenta la historia de cómo a ellos los dejaban en sus casas con una mula, con un animal, y tenían que hacer su vida. Termina diciendo que él era un niño cuando recibe la dote, ¿cierto?, de la reforma agraria, y dice, a los 8 años todavía eres un niño, a los 10 años ya eres un adulto, tenías que valerte por ti mismo, tenías que ordeñar la vaca. O sea, a los 10 años este niño ya estaba trabajando este campo, ¿cierto? Y aquí empieza nuestra vinculación con los niños, con el trabajo comunitario que habíamos querido hacer, ya tenía un poco más de sentido. Esta fue una escuela que se motivó a trabajar con nosotros en Irsina, este pueblo en el que nosotros vivíamos. Estos niños vivían en Irsina y muchos de ellos no conocían Tacones. Entonces inventamos todo un método de llegar a Tacones, de encontrarlo, de recorrerlo, de entrar de recorrer sus calles, de pasear, y sobre todo de jugar en ella, porque creíamos que ese juego iba a ser la memoria que iba a hacer que estos niños en el fondo quisieran este lugar. Porque de habitar los Tacones van a ser estos niños. Esta es una foto emblemática, y agradecimiento también a las profesoras que se involucraron con nosotros. Este fue el momento en que dijimos que no íbamos a cambiar más el proyecto, pero yo cada 2 días llegaba con una idea distinta, y ellas se ponían a trabajar en esa idea. Yo les decía, no, ya no es esta idea, y se ponían a trabajar en otra, y claro, tenía muy buena disposición, pero aquí fue donde dijimos, ya, esta es la idea definitiva, ya la tenemos, la idea. Y esa idea fue una historia fantástica que la contaba a los niños sobre este pasado remoto de la Lucania. Aquí a los niños les estábamos contando la historia de que este lugar que ellos habitaban solía ser un bosque, que cerraran los ojos, que sintieran que el viento corría, que los animales les cantaban, que animales veían, y los niños veían animales, veían pájaros, veían zorritos, algunos veían dinosaurios incluso caminando por acá. Y fue bien bonito este trabajo que hicimos con ellos, recordar esa Lucania, ir muy atrás. Luego la tarea era que los niños dibujaran esos elementos de ese pasado remoto, de esa Lucania, con muchos verdes, y después la próxima semana dibujaban los elementos de este paisaje ya más agro, más campesino, digamos. Resultado de esto fueron casi 300 dibujos que nos llegaron. Nosotros estábamos trabajando en la mediateca de Irsina y nos bombardean con esto. Teníamos que ponernos a trabajar. Todavía no sabíamos qué íbamos a hacer con esto, no sabíamos muy bien qué estaba pasando, pero seguíamos adelante. Recibimos la ayuda de voluntarios europeos de distintos países que perfeccionaron estos dibujos, le hicieron los marcos negros, recortaron también, y empezamos a probar qué se podía hacer con estos dibujos de los niños. Los pasamos a digital. Estos son los dibujos que corresponderían a la semana en que hablamos de la Lucania, de la selva. Y estos son los dibujos que corresponden a la vida presente, a este paisaje agrícola. Y entre medio, cuando teníamos que definir el proyecto, me picó una abeja en el ojo y nos puso un poco en pausa, y fue entretenido porque me hizo conocer el sistema de salud público allá, que es súper comunitario, y finalmente me terminé atendiendo en un almacén. Y bueno, como este plato de comida, ya a esta altura teníamos los ingredientes, sin saberlo, sin quererlo. Habíamos conocido mucha gente que nos paraba en la calle, habíamos conocido a la familia que nos recibía, habíamos conocido gente con la que conversábamos, y teníamos estas 10 personas que estaban acá. Y empezamos a ver qué hacer con estos ingredientes. Son estas 10 personas, sus 10 historias, que eran súper bonitas cada una. Teníamos la historia de los murales, ¿cierto? Estos dibujos que hizo Pancho, mi amigo, que me los regaló. Teníamos eso por otro lado, y con eso salió la idea de la instalación. Rápidamente, todo un juego, esperando esta inspiración divina de la que tanto se habla en la arquitectura, que sucede, que tiene que ver con el lugar, que tiene que ver con construir un espacio que tenga que ver con un elemento del lugar. Y por supuesto, mirando alrededor, fue la palla. O sea, el edificio o la instalación tenía que ser de paja. Pero a esa altura no teníamos la paja. La paja era de Tonino, y Tonino no la quería entregar, no quería
prestarnos, arrendarnos, ni vendernos la paja. Y cómo lo conseguimos fue una historia bonita, que quizás va a quedar para otro momento porque es un poco larga, pero lo logré convencer y finalmente él accedió a arrendarnos esta paja y a construirnos en el fondo esta instalación, a traer la palla que él juntaba atrás de la estación de trenes, a traerla con la ayuda de un trabajador de él y a armar este espacio. Se necesitaba harta habilidad en verdad para mover estos fardos que pesaban 500 kilos cada uno. Esto ya siendo el día jueves, el jueves 17, el jueves 16, teníamos instalado esto, el esqueleto, ¿cierto? La estructura del museo sin nada adentro, sin ningún contenido. En ese momento también estuvo otro amigo clave, que es el José Figueroa, que él se especializa en museografía, y él me ayudó también a construir, a darle un sentido a este museo, que fue la instalación que finalmente optamos. Se llama Museo de lo Efímero y de lo Sacro porque tiene dos espacios, un espacio acá inicial, que es lo efímero, y acá interior, que es lo sacro. Es efímero porque cuenta la historia de estas 10 personas que habíamos conocido, cada historia que venía impresa en una hoja carta rosada, iba acompañada de un objeto que ellos nos entregaban. Acá está en la descripción el nombre de la historia y el objeto que ellos nos daban, que venía expuesto acá al interior. Y el segundo espacio era este bosque sagrado, que fue la reconstrucción que hicimos con los niños, que tenía al centro un símbolo, que era el símbolo del árbol, un árbol sacro que decíamos. Entonces tenía un sentido de museográfico en el fondo de recorrido, que te hacía entrar por una parte y te expulsaba acá hacia un punto en medio del Borgo Tacone, que era difícil después orientarse, uno salía hacia otro lado. Y la salida en el fondo eran estos 60 centímetros que quedaban entre medio. Y para que este espacio sagrado fuera tal, había que dejar algo dentro. Y aquí fue lo que construimos con los niños. Hicimos todo un juego con los niños de que habíamos encontrado estos tubos, ¿cierto?, de plotter, que para nosotros no eran tubos de plotter, sino que era un árbol que encontramos en medio del desierto y que teníamos que portar dentro en esta procesión, recreando los antiguos ritos. Y los niños en verdad participaron de esto, lo dejaron dentro, y dejaron parte de su historia también. Agarramos los dibujos que ya habíamos hecho anteriormente y construimos estos cuadros tratando de unir el pasado con el presente, haciendo una idea de futuro, porque de haber futuro va a tener la forma de ambos. Y poco a poco los niños iban entrando a este espacio el jueves y el viernes, iban llevando estos cuadros al interior y así se iba armando este espacio. Terminó finalmente el día viernes consolidado este recinto, y ahora parte el día sábado 19 de octubre, aquí es súper importante la fecha, todos recuerdan, ¿cierto?, en lo que estábamos en Chile en ese tiempo, la noche del 18 de octubre hacia el 19, nosotros también estábamos conectados con Chile, sin embargo teníamos esto, estábamos trabajando con esto, y fue también nuestro propio proceso de catarsis. Ahora les voy a contar bien. El 19 de octubre era la fecha siempre que tuvimos para abrir este museo. Iba a durar solo una hora, o sea, solo un par de horas, solo 3 horas, porque bueno, era un lugar que estaba aislado, que no era fácil llegar, no era algo que se pudiera quedar abierto por mucho tiempo, no había quien se hiciera cargo. Y por otro lado, la idea tenía que ser generar un impacto un poco violento, digamos, en esa remesón. Tenía que generar esta fuerza que tenía Tonino cuando nos gritó en la reunión. Yo quería que este museo también nos gritara. Y para llamar la atención hicimos estos dibujos en el centro de Irsina, donde cuando la gente difundimos esto por Facebook con influencers por todo el mundo digital de Irsina, y la gente subía fotos de estos grafitis, y no se lo tomaron también algunos, otros sí, y dice acá, como siempre, la insensibilidad domina. No habían otros lugares para pintar la ciudad. Pero bueno, esto finalmente eran unos fotomontajes que hicimos con los dibujos, y fue toda una puesta en escena para cuando la gente fuera a ver estos monos, encontraba finalmente el cartel con la invitación al museo. Y aparentemente funcionó súper bien, porque no solamente llegó la gente, sino que también llegó este personaje que es Emar, que él apareció la mañana del
del sábado 19 de octubre, él llegó con estas velas que representan el viento, que él decía que soplaban desde el Atlántico, y que desde Chile soplaban el Atlántico y habían llegado a Tacones una vez más. Él es la misma persona que me regala los poemas que están en el libro, es la persona que llega y organiza este día. Él me pide permiso para entrar, y yo le dije, por supuesto, que hiciera lo que a él le pareciera. Y entre eso le pedí permiso para poder ponerme sus velas, y fue una sensación bien particular, bien emocionante, el sentir como una brisa en el fondo te puede levantar del suelo. Y así el sábado 19 de octubre dimos inicio al Museo de lo Efímero y de lo Sacro durante la tarde, mientras en Chile sucedía lo que sucedía. Emar lo que hacía era juntaba a la gente afuera del museo, les contaba la historia y lo hacía ingresar en grupos. Una vez estando adentro del museo, Emar le señalaba a alguien y les decía, por favor, lee esta historia. Y la gente leía la historia en voz alta y los otros escuchaban. Sucedió que gente que había escrito historias las leyó sus propias historias, u otros leyeron historias y el autor de la historia estaba ahí dentro. En este caso, Pascuale, que está acá, que es uno de los personajes súper importantes, está leyendo la historia que escribió su mujer sobre él, y él no la había leído. Fue una historia en verdad bien emocionante, y a viva voz se escuchaba, ¿cierto?, dentro de este espacio contenido hecho en fardos de paja. Acá abajo se ve la recreación también que hicimos de los murales, que estuvo a cargo de la historia de la Dani y los dibujos de mi amigo Francisco. Así sucedió la tarde, entraban en grupos, hablaba, acá se puede ver la historia escrita en hojas cartas, ¿cierto? La gente escuchando, había un mundo exterior y un mundo interior. El mundo interior en verdad, había mucha atención a esto que sucedía. Acá abajo está Emar, está Pascual, estoy yo, después de haber ya concluido con la lectura de su historia. Y acá, dentro de lo mucho que pasó en esas 3 horas, que en verdad fueron largas, fueron muy largas, 3 historias que quiero solamente poner en valor: la de la Dani, la de María Luilla y la de Tonino. María Luilla es la abuela que vivía arriba, que hace muchos años que no bajaba de su casa, que no salía. Ella tiene 98 años. Tenía 98 años en ese momento, en ese día, y hace muchos años que ella no sentía ruido en Tacones, que no había visto niños, que no había visto a nadie, digamos. Y por otro lado está la historia de Tonino, que fue la persona que llama la atención, ¿cierto? Fue nuestro gran amigo durante este tiempo, que finalmente estaba en búsqueda de un reconocimiento a su trabajo y a la resistencia que le hacía acá. Y está la Dani también aquí como engrudo de toda esta historia. No está de más comentar lo emocionante que fue que esta señora, nuestra abuela, ¿cierto?, del cuento bajara y que toda la gente la viera, porque era un mito, que estaba viva, que estaba aquí, que estaba sonriente, y se deshizo en abrazos en el fondo. Y Tonino también encontró, yo creo, en este espacio el reconocimiento. Habíamos hecho una apuesta que él me dijo que con el museo a él no le iba a pasar nada, que él ni siquiera iba a ir al museo. Y yo le dije que yo estaba seguro que le iba a hacer llorar. Que cuando lo veo llorando en el museo, me acerco y le dije, te vencí. Y él, en su lenguaje, me dice, ah, sí. Y bueno, la emoción lo venció, y se entregó finalmente a este espacio, a este abrazo que no solamente se lo dio ella, sino que muchos otros también. Y luego de leer la historia se ingresaba al espacio, que era el bosque sagrado que habían hecho los niños. Estaba lleno de detalles, lleno de historia, lleno de pequeños escritos, de imágenes, de los procesos. Estaba lleno bueno, muchas cosas mías también, muchas cosas que hicimos todos en colectivo dentro de este espacio. Y aquí ya uno se podía mover libremente, podía hacer lo que quisiera. Me gusta creer que después, cuando el museo estaba llegando a su fin, cuando cruzábamos este portal, salimos todos un poco cambiados. Yo creo que este rostro en Tonino yo no se lo había visto antes, por lo menos. Y cuando me lo encontré de frente saliendo desde el museo, yo sé que nos dijimos más cosas de las que nos podíamos haber dicho antes. Lo mismo con
con María Luilla, que lamentablemente ella después, 2 meses después de este museo falleció a los 99 años, así que también es un homenaje muy sentido a 2 de las personas que estuvieron en el museo y que ya no están. Y así, llegando a la tarde, el museo siempre estuvo planificado que se iba a cerrar. A este momento ya se había transformado en una performance, de alguna forma, sin quererlo. Bueno, todo esto sucedió sin quererlo. Se va el viento, nos quedamos nosotros, y aparece el nieto de Tonino. Aparece el nieto de Tonino con su tractor, horquilla, y cierra la puerta del museo. Eso era lo que nosotros queríamos hacer, que después de haber vivido grandes emociones acá adentro, este espacio ya no se pudiera acceder más y estuviéramos todos afuera, que era la sensación que yo creía, sentía Tonino, de que el espacio físicamente existe, pero no se puede acceder a él. Y mientras esto se hace, mientras la gente observa cómo este museo, ¿cierto?, al cual están sus historias dentro, aparecimos y sacamos esta palabra, lucusechenza, que la leo de nuevo, dice: la emoción que se prueba al desaparecer el lugar sagrado donde habitaban tus recuerdos. Y nosotros subimos ya la improvisación, la gente abajo silenciosa, después nos empiezan a gritar cosas, hay aplausos, hay llanto, yo lloro con la Dani, fue un momento bien particular, toda la gente abajo mientras se hacía tarde, ¿cierto? Todos, yo sabía, todos habíamos dejado un poco de nosotros acá adentro. Y con esto se daba por cerrado el museo. O sea, ya 19 de octubre, 7 de la noche había terminado, salimos por dentro del museo y quedaba este árbol. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora con este árbol? Era triste pensar que el árbol iba a estar en un basurero, ¿cierto?, asomándose este tubo rosado en un basurero grande, y que los niños pasaran por el lado y dijeran, oye, pero esto era un árbol sagrado y ahora está en la basura, ¿y qué hacemos con eso? Y no costó mucho, en verdad, tomar a la gente que estaba afuera y en procesión meter el árbol al hombro, ponerlo al medio del campo nuevamente y prenderle fuego. Se le prende fuego con toda la gente alrededor y los niños nuevamente tomando, en el fondo, la foto esta la pongo porque recuerden a este niño que a los 8 años ya tenía que ordeñar la vaca. Esa era un poco la idea. Y el 19 de octubre nosotros lo vivimos así, mientras llegaban las noticias que en Chile pasaba lo que pasaba, nosotros estábamos acá viviendo una experiencia muy particular, mientras sabíamos las noticias terribles que sucedían, y también la casualidad de que el 20 de octubre nosotros viajábamos a Chile. Y entre que nos subimos al tren y nos subimos al avión, yo dejé un pequeño texto que a ver si alcanzo a leerlo. Dice: tengo miedo de la lucustechenza completa. En Chile el mal gobierno le ha declarado la guerra al pueblo, al mío, a mí. En mis calles donde crecí nos están matando. Hoy debo regresar desde la Lucania a Santiago. Debo portar este montón de amor que ahora que lo miro de cerca es gigante, es ligero, y que el sábado 19 de octubre explotó en un éxtasis colectivo, en júbilo, bajo el cielo de tacones. Al mismo tiempo que mi gente en Chile explotó en las calles por la injusticia a la que estamos sometidos. El 19 de octubre estuve desnudo y me sentí seguro, en Chile y en Italia. Tacón es una idea, es un recuerdo, Tacón es un lugar que se creía estaba abandonado, pero ahora tiene la forma de un oasis, que resiste y debe resistir para la vida que vendrá. En Tacone, en medio del desierto de la Lucania, encontré la fuerza. En Tacone conocí el fuego que puede sanarnos. En Tacone fui parte de algo mucho más grande que mí mismo. Tacone, una reserva para la vida que ahora quiero ver brotar en todos los sures. Amigos del sur, mientras no esté en la Lucania, les pido cuiden de nuestro oasis. Cuando vuelvan, pisen el suelo con cuidado, porque está lleno de trozos de una historia profunda, fundida con la misma tierra. Cuando recuerden nuestro oasis, piensen en Chile, en nosotros. Nosotros no abandonamos, nosotros resistimos. Y así fue como dejamos este oasis, y en ese viaje que todavía no concluye, ¿cierto? Sigue vigente. Emar nos regala
un último poema, me gusta, no sé muy bien cómo decirle a sus textos, pero me gusta creer que son poemas. Dice: nosotros no abandonamos. El museo de lo efímero y de lo sacro es el abrazo de paja que nos recuerda cómo a veces tenemos que cerrar los círculos dibujados por artistas que vinieron antes que nosotros para desatar los nudos a los que hemos estado atados. La brigada Pablo Neruda vino a Tacones en 1977 para concientizar y defender la legítima intimidad de una casa, de un pozo, de un horno, de un jardín. Hoy hemos recibido la gracia del viaje de regreso, siempre desde Chile, de jóvenes que amándonos han puesto ante nuestros ojos el abono de los terrones de tierra. Gracias a todo este abandono, no podemos abandonarnos, siendo todos hijas e hijos del Talaba, padre, y del Taldono, hijo, por lo que agradecemos a la cosecha y a las estaciones. La palia es así, leemos en el museo, mientras agradecemos la universalidad del saludo al respeto. Ardo, dice el cardo, mientras teje el cardado de la lana como recordatorio de la memoria. Y bueno, muchas gracias a todos. Esta lista se va a seguir incrementando, mi lista de agradecimientos. Estuve como en un túnel y ahora salí a la luz y no sé dónde estoy. Sigo en mi casa, como que veo y está mi refrigerador, está la Dani, tengo una luz, no sé dónde estoy. Cuéntame tú, Sole, ¿en qué época estamos? ¿Qué año? Nosotros estamos en Tacones. 2019, 2021. Mira, todo el rato que estuviste, mi guaguita se quedó dormido, pero plácidamente, feliz, porque yo creo que ve que su mamá estaba muy calmada. Y ahora que se terminó el flow... unos audios de WhatsApp cuando esté inquieto. No, lo digo para viento. No, muchas gracias. Mira, en Facebook Live escriben Tapias de la Concagua, ahí la Cristi dice: cuánta sensibilidad y amor en todo el trabajo, se agradece ver cosas así, felicitaciones. Nicole dice: hermosa experiencia. Catherine dice: Seco Carlos, voy a pasar al huevicito. Seco Carlos, gracias por compartir tu experiencia y toda la pasión de este hermoso proyecto. Roberto dice: qué emocionante. Ítalo La Torre pone un corazoncito verde, morado feminista. Sofía Silva dice: qué hermoso. Marcela dice: increíble trabajo, me emocioné. Y yo creo que yo también, o sea, lo volví a escuchar y me vuelvo a conectar, me emociona mucho, es muy bonito porque uno piensa que yo estoy en Tacones, pero a la vez también estoy en mi propio pueblo, en mi propia Ítaca. Y uno se pregunta también por qué falta para que las intervenciones que hacen profesionales desde el arte, de la arquitectura, de diferentes profesiones, ¿verdad?, tengan este grado de compromiso, de cariño, que abre puertas, que desata nudos muy duros. O sea, que la señora María, que también la honramos hoy día, haya bajado de su casa y haya ido a esta instalación, que probablemente no entendía mucho de qué se trataba, que don Tonino también se haya desatado en el sentido de que se abrió su corazón. ¿Por qué hacemos cosas tan feas en Chile o en el mundo? ¿Por qué le ponemos tan poco cariño? ¿Por qué estamos tan poco conectados también? Porque al final siempre uno dice: bueno, estas intervenciones son específicas en un lugar, pero ¿qué hace que no podamos escalarlo? ¿Cierto? Si al final somos todos seres humanos. Yo no tengo respuesta a eso. No, yo tampoco, pero sí es importante preguntárselo. Lo que sí yo siempre me he pensado que estas cosas hay que buscarlas. Siento que mi búsqueda no era una forma, no era un proceso, no era un método, sino que eran emociones que yo estaba tratando de conectar hace tiempo. Esto fue... Y nosotros habíamos dejado con la Dani Santiago un par de años antes y nos habíamos ido a Berlín. Estuvimos un año en Berlín haciendo aseo en casa, repartiendo comida en bici, viendo qué hacer.
mientras conectamos con mucha gente en Berlín, muchos chilenos, un poco, claro, dentro de lo que mucha gente hace también, pero era una búsqueda, en verdad, de hacer algo que diera sentido. Y salir a la calle, en verdad, a buscar eso desconocido no es tan fácil, porque uno está siempre lleno de estructuras, lleno de trabas, uno le dedica a la gente la hora que tenéis libre. O sea, ahora con el toque de queda te juntáis y la conversación está en lo máximo y tenéis que irte. Un poco lo que pasa ahora, que tenemos que cortar esta transmisión en un rato, cuando en verdad desde ahora recién va a empezar a pasar lo bello, lo bonito, lo que nos puede conectar, porque mañana cuando nos conectemos de nuevo, este canal ya va a haber sido cortado. Entonces, de repente, que los procesos tengan su continuidad es súper importante. Y la residencia artística lo que nos dio, yo creo, es una continuidad de 3 meses en el que todo estuvo encadenado. Nosotros también nos enfocamos mucho en dedicarle 100% a esto, para bueno y para malo. O sea, yo terminé la experiencia en Tacón y quedé totalmente vacío. Quedé totalmente, fue una cosa que me abrumó, lo vacío que me sentí. No tenía trabajo, no tenía redes, no había respondido WhatsApp de nadie, porque estuve tan metido en esto durante 3 meses que en verdad esos espacios yo creo que nosotros no estamos muy dispuestos a entregárselo a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Y eso es la búsqueda, o sea, de proyectos no lo sé, pero de emoción, de conexión con personas, siento que uno está siempre cortando, está siempre delimitando ahí, violentamente también. Claro, un cierto miedo también y la verdad es que uno gana mucho, ¿cierto? Y lo otro que me llama mucho la atención y que también te lo comenté en su momento es esta idea de la palabra, como construir una palabra nueva que dé cuenta de un sentimiento. O sea, mientras más palabras hay para nombrar sentimientos, más sentimientos al final existen, ¿cierto? Porque los nombramos y nombrando se existe, ¿cierto? Entonces, lucesencia, Lucus Echenza. lucosechenza, Hay que practicarlo para que sí, sí, penetre. sí. Eh, el- Está súper adecuada en estos momentos también toda la idea del patrimonio, de la ruina, y también de darle dignidad al habitar de las personas, ¿cierto? Que yo creo que esa dignidad fue lo que conectó a don Tonino y a la señora María justamente con el proyecto que ustedes estaban haciendo, ¿cierto? No sé si podéis desarrollar un poco esta idea de esta palabra Lucus lupus. Echenza, claro. En italiano la C se pronuncia como CH, entonces Lucus Echenza, y en español sería Lucus Esencia. Que no, Lucus esencia, lucus Lucus esencia. Esencia, claro. Mm. Después uno se acostumbra, la lengua ahí va, se va acostumbrando al movimiento. Eh, sí, es curioso porque yo siento que la idea de nombrar emoción hace que tu cuerpo también reaccione a esa emoción, porque uno tiende a tildar todo de nostalgia. Uno ve fotografía y la típica opinión que te dicen es que nostalgia me da. Pero nostalgia es una cosa muy genérica. Y dentro del abanico que define la nostalgia hay mucho grano, mucho detalle en el que fijarse. Entonces, si uno va a reaccionar con nostalgia frente a cualquier emoción, finalmente nos va a complicar esa reacción. Y por eso yo creo que es importante nombrar emociones. Y esto no es una idea mía, justo estaba leyendo un libro que proponía, por ejemplo, y este es el ejemplo que daba, comerse la última papa frita del envase. ¿Cómo se llama esa emoción de comerse la última papa frita? Es un poco de varias emociones, nombrémosla. Y lucusechenza fue una palabra que lo quisimos dejar también como homenaje a esta gente que está resistiendo y está viendo como por distintas razones se quedan solos o su paisaje cambia alrededor. Y como lo decía ahí, vengo llegando de este viaje por el Valle del Copiapó con la comunidad Yaquita, Coya y Chango, y de muchas formas su paisaje alrededor también ha cambiado. Mi última foto en Instagram es la historia de José Domingo, que me lleva al lugar donde él aprendió a nadar, que era un tranque muy profundo de agua y que hoy día es un peladero. Es una cancha de fútbol llena de polvo y él está parado al medio y es el lugar donde él aprendió a nadar.
no hace tanto tiempo, hace 30 años. Y mientras él me contaba la historia, yo pensaba, esto es la Ucusechenza. Pensar en ese espacio, pero al cual uno no puede llevar sus recuerdos, porque yo le decía, me cuesta mucho imaginarme que esto era verde y que habían pececitos flotando o nadando aquí. Y él me dijo, no, no es imaginación, es recuerdo. Y por eso me hace sentido todavía esta palabra. Siento que la voy a reivindicar, digamos. Voy a seguir hasta que llegue a la Real Academia Italiana, o como sea que se llame, o la española. Vamos a hacer una campaña. Tenemos poleras que dicen Lucusechenza, y si hay una polera es porque existe. Esa es la ley gringa, digamos. Ah, o sea, podemos adquirirla en tu Instagram, por ejemplo, la polera. Claro, sí. Y si eres talla, mira, para tu agüita le podría quedar buena, porque solo me quedan unas poleras para niños. Te puedo hacer llegar una. Promesa. Súper. Bueno, dicen que el recuerdo es más pasivo y que el concepto de memoria tiene que ver más con la acción también, o sea, la lucusescencia o Perfecto. lucusescencia. ¿Viste cómo sale? ¿Ya mm, funciona? no necesariamente soy brava, Sole ¡Ey, Díaz. brava! Verla es brava. No, bueno, la cuestión es que la memoria es acción también. Sí, Entonces, acción. esta palabra no necesariamente habla de un pasado nomás, ¿cierto? Sino que también reivindica el presente y la proyección a futuro. Y yo creo que ahí da para otra conversación más. Hay muchas aristas de, de la instalación que hicieron o de todo el camino todo el trabajo o de la investigación de la arquitectura en reforma agraria italiana, o sea, Wow, interesantísimo, muy ¿cierto? Como interesante. también hace poco aquí en Chile fueron los 50 años, entonces también hay cruces. El tema del mural de la Brigada Pablo Neruda da para la DIRAC, de la Cancillería, de ver cómo se podría poner en valor ese espacio, ¿cierto? Sabemos que nosotros ayer subiendo a las redes sociales la Brigada Ramona Parra se súper interesó en el tema, ¿cierto? Y te escribió. Entonces, esto da para mucho, ¿cierto? No sé si nos gustaría como saber tu proyección, cómo van a volver a Italia, Sí, sí, cuáles mira, o son los sea, pasos a seguir ahora, el mismo libro que está en curso. ya, bueno, voy a responder, tratar de responder en dos ideas. La primera que tiene que ver con lo curioso que es encontrar historias que te vinculan a ti, quizás en cualquier lugar. Es cosa de querer encontrarlas nomás, de querer mirar, o de aprender a mirar, no sé cuál, quizás hay que ejercitar eso. Pero que yo haya encontrado, que con la Dani nosotros hayamos encontrado esto en Tacones, a mí no me dice que somos tan especiales, sino lo que me dice es que en cualquier lugar vamos a encontrar un espacio así. En cualquier lugar yo creo que queriéndolo se va a encontrar esta energía, digamos, que te conecta a lugares que uno pensaba que eran inconexos. O sea, fue totalmente aleatorio. Busca Tacón en Google y es un punto en Google Earth y no sé, no pensaría y que ahí había una bandera chilena. Y no es que yo sea particularmente fanático de la bandera chilena, digamos, pero verla ahí es impactante. Y después que uno desata eso, empiezan a aparecer muchas cosas y no se detiene, no se detiene, y brota como abrir un pozo de agua, y que finalmente esta exposición la hayamos hecho el día del estallido social. Fue increíble también. Y claro, lo efímero es doloroso porque a mí como autor, digamos, o director, o no sé qué rol haya tenido yo en esta cosa, no fue fácil cerrar el museo al mismo día que lo levantamos. Po. Por mí ojalá todavía existiera, digamos, pero eso efímero no es fácil de asumir. A mí también me provocó lucusechenza ver que esta obra, que habíamos trabajado tanto, porque en verdad trabajamos mucho, haya desaparecido. Y claro, y el libro, este librito que tengo aquí, que por suerte me llegó una copia desde Italia, una maqueta para que la revisara, que ahora vamos a sacar 100 copias que van a llegar a Chile. Va a estar a disposición, y yo creo que es la forma de esta historia que sea permanente. El librito tiene dos partes. Eh, la idea es que por una parte era como más fotolibro que cuenta los poemas de Emar, acompañado con mi fotografía y
y con las historias de estas personas que están atravesadas en todo el libro. La primera parte del libro es esto, y la segunda parte del libro, que se da vuelta, es muy didáctico, digamos. Ahí se ven, claro, los murales, otras imágenes de los murales, y cuenta la historia de la instalación. Entonces, yo sentía que, claro, era este formato libro, quizás algo que le iba a dar un poco de memoria, ¿cierto? Cuando uno quisiera pensar en esto, qué rico tener un objeto al cual llegar. Y yo creo que lo hice un poco por mí, y lo hice por la gente allá, y está recién, lo acabamos de lanzar, no sé en verdad todavía cuándo va a ser un evento, no creo que eso suceda, pero muy emocionante tener un libro de algo en verdad que no existía antes. Fue muy emocionante en verdad que todo este proceso haya llevado a este libro y construir algo, en verdad. ¿No? Y que esos libros lleguen también a quienes fueron los actores y actrices de la actividad total, ¿cierto? Porque hay una cuestión también que pasa mucho a nivel profesional, que las personas van a las comunidades, desarrollan un trabajo, les quitan información y después no se las devuelven. Eso es bastante poco ético y se da mucho, ¿ah? Así que también es bonito pensar en tengan que volver ustedes o se lo manden por avión y después pase por este tren de trocha angosta y llegue Claro. a la familia de Tonino, ¿cierto? Sí, yo creo que de alguna forma este libro sí un homenaje a la familia de Tonino, a su historia. Yo no sé si él lo va a entender así, espero que sí. La historia que en el fondo hizo que él nos prestara finalmente sus fardos de palia fue a través de un libro de poesías que él hizo con su hermano, que él hablaba y su hermano tomó nota, y hicieron un libro de poesías. Y cuando yo le quise explicar a Tonino que nuestra obra también era una construcción colectiva, yo con mi italiano tarzanesco no se lo logré explicar. Pero él lo entendió, y cuando él me dice, yo ya hice algo como lo que tú me estás proponiendo, lo hice con mi hermano y es este libro, y me muestra el libro y me deja leer un pequeño párrafo del libro, porque él es muy reservado, apenas me deja tocarlo, me dice, léeme este párrafo, porque él no leía, ¿cierto? Le leí un poema, se emociona, y yo sentí que, me va a decir que sí, que me va a prestar los fardos, pero justo llega el bus que nos lleva de vuelta. Y esa misma tarde, al rato, a las 4 horas después, me llama la persona que administraba la plata del proyecto y me dice, oye, me acaba de llamar Tonino y nos va a arrendar la palla. Así que fue a través de un libro de poesías que él escribió que él entendió que lo que nosotros queríamos hacer también tenía que ver con él. Entonces, sí, yo creo que el libro tiene muchos símbolos, y que hacer un libro también es muy simbólico. Yo no lo había pensado hasta que me tocó hacer no, nos tomó 1 año y medio terminarlo. Quizás, no sé, eso se verá en el resultado, pero fue muy, muy, muy largo el proceso también. Bueno, siguen diciendo cosas bonitas, buena onda en el Facebook Live. Gracias por compartirnos tu trabajo, muy, muy emocionante. Hueón, lindo, te quiero. Ítalo Latorre. ¿O esa? Ítalo Latorre. Ah, grande. Lindo trabajo. Nada desaparece finalmente. La extinción es una ficción. Walter, Alejandro y Milán. Ah, mi nuevo jefe. Gracias, Walter. Qué bueno. El nuevo jefe, saludos. Saludos. Oye, Ítalo también, porque Ítalo me escribió acá el prólogo del libro, porque él fue la primera persona que le conté la historia, hablando de casualidades. Y está narrado en el libro, pero se la conté dentro de la ruca que está... Ah, qué tonto. Que está en Villa Grimaldi. En Villa Grimaldi hay una ruca, y cuando se estaba conmemorando en el fondo el estallido social y a las víctimas del estallido social, la primera conmemoración, nos juntamos con Ítalo y entramos a esta ruca que había un fuego prendido, nos sentamos los 4 con la Caro Letelier, y los tres, nos sentamos entre los 3, y a él yo le narré esta historia completa, y fue dentro de esa ruca, en ese momento en Villa Grimaldi, y esa historia también está en este libro. Entonces, en verdad, estas casualidades, por así decirlo, que yo ya no quiero ocupar más esa palabra, pero ya no sé en verdad cómo nombrarlo, siguen sucediendo. Y imagínate la casualidad de que hablemos nosotros dos, no nos conocíamos, yo había trabajado en Aldea por 3 días, digamos,
estuve en tu casa y ahora estamos, y tú ni siquiera te acordás de cuando estuve en tu casa, y ahora estamos haciendo esto, o sea, las casualidades están ahí, están todo el tiempo, ¿no? O sea, es sorprendente, en verdad, sorprendente. Nada, yo quería pensar, a ver, Fernando dice, solo agradecer las obsesiones maravillosas y casi siempre están acompañadas de resistencias al egoísmo. La obra de Carlos es generosidad. Y yo creo que también la invitación de Fernando, a ti y a mí también habla de la generosidad de Fernando también, Sí, también. Muchas gracias, de poder Fernando. querer Bueno, mi compartir historia con Fernando también este es particular. espacio. Sí, sí. Muchas gracias, Fernando. Sí, bueno, él que me haya escuchado, me haya invitado a su casa a contarle esta historia y la forma en la que él se ilusionó, se motivó con esto, también me hizo a mí creer de vuelta, porque estos procesos van y vienen, ¿cierto? Uno no siempre está ahí creyéndose el cuento, sino que hay momentos bajos y uno necesita de estos apoyos, de esta comunidad que se activa por una emoción en este caso. Siento que esta emoción es finalmente un activador comunitario ante todo, así que súper agradecido. Ahora van a estar todos ustedes, todos los que escriben en Facebook van a estar en la lista de agradecimiento en la segunda edición del libro, así que mientras más escriban, más grande va a ser la página de agradecimiento. Oye, bueno, mi amigo aquí, tomarlo en comillas, ya quiere un poquito más de acción también. Y nada, una cosa nada que ver, pero quizás todo está conectado, ¿ah? Pero anoté una frase que dijo la Carmen Gloria Valladares, que ahora uno se acuerda más de ella, que es la abogada que inició, o sea, que como que abrió la Convención Constituyente, ¿cierto? Sí. Entonces ella cuando cerró, dijo, permiso, toma, dijo, si me lo permiten, me gustaría decirle al final de su intervención, con mucha humildad, que no se olviden que Chile es un país con gente maravillosa. Yo creo que eso yo lo podría decir como del mundo completo. Yo creo que el mundo está lleno de gente maravillosa que desgraciadamente por diferentes velos tontos y prejuicios y miles de cosas, se nos olvida. Pero este tipo de proyectos también nos recuerda eso. ¡Uy, mi bebé ya está! Hora de la 11. ¿Ah? Hora de la 11. Es la hora de la 11, sí, ya. Nada, no sé si quieres terminar tú, Carlos, o estamos listos. No, o sea, yo no tengo acceso a lo que está pasando en Facebook, en verdad no estoy viendo, te estoy viendo a ti nomás. Agradecer mucho este espacio, en verdad, para mí no es tan fácil hablar de esto porque hay mucha preparación mental y ahora qué hago, o sea, me pasa esto de que, ¿y ahora qué hacemos con esto que tenemos? Siento que los procesos hay que alimentarlos, hay que llevarlos hasta el final, hay que llevarlos hasta el extremo, es como cuando uno va a un carrete y se duerme. Yo apaño mucho a la gente que se duerme en el sillón porque quieren tanto estar ahí, quieren tanto verte, quieren tanto escucharte, que el cuerpo es lo que se rinde primero. Y esa forma de vivir en verdad es súper emocionante, llevar las conversaciones y esta energía hasta ver hasta dónde llevan. Ojalá no cortarla, así que lamentablemente esto queda como un regalo para todos nosotros que nos hizo Fernando, que nos hizo la FAU, que nos hizo este espacio llamado Ágora. Y cuéntenme quizás qué sucede después en sus casas, con sus personas. Yo creo que nos inspiró mucho, de verdad, Carlos, nos inspiró. Y Daniela, que también parece que está ahí contigo, está acá. muchas gracias, de verdad nos inspiró mucho a mezclar trabajo comunitario con arte, con arquitectura, con memoria local. O sea, hay una serie de cosas que de verdad que hay mucha gente que sigue escribiendo. Excelente, hermosa experiencia, hermoso, emocionante, delicado, como todo lo que hace Pamela Riera. Esa es mi mami. No, está bien, pues está bien Eso que los que papás me ha visto cortar tomate, se pongan orgullosos. ¿Ah? Mi mamá me ha visto cortar tomate, así de delicado. Así que nada, pues muchas gracias, Dani, también. Y nada, pues ahora ya nuestros controles nos dicen que Nos vamos. Hoy muchas alcanzamos. gracias.
A ti, a tu familia, a todos los que nos Nos vemos escucharon. otro Chao, día. chao, Se trae un pasaron. pedito recién la guagua. Chao. Chao. Un gusto.